Lo siento, cariño, esta mesa es solo para la familia, sonrió mi madre mientras me señalaba una silla plegable junto al cubo de basura. Todos se rieron. Pero cuando llegó la cuenta de $4.600 y el camarero me miró, sonreí y dije, no es mi mesa. Esa noche, todo cambió para siempre. El maitre sonrió mientras sacaba las sillas de terciopelo una por una para mi familia, cada asiento frente a una mesa iluminada por velas, adornada con copas de cristal y menús con bordes dorados. Era el tipo de restaurante que solo se visita una vez al año, si acaso, y este año era para el cumpleaños de mi madre. Todos iban vestidos para impresionar, mis hermanos con trajes a medida, mi hermana con su vestido de diseñador. Yo había ahorrado durante semanas para comprar un sencillo conjunto negro y tacones solo para esta noche. Entré un poco tarde, solo 5 minutos, y sonreí, buscando un asiento. Los ojos de mi madre se encontraron con los míos, fríos, calculadores, con una sonrisa petulante en los labios. Hizo un gesto detrás de ella. Oh cariño, dijo en voz alta para que toda la habitación la escuchara, esta mesa es solo para la familia. Parpadeé, confundida. Señaló una silla plegable solitaria, una de esas cosas baratas de metal que crujen. Estaba torpemente colocada junto a una estación de servicio, justo al lado de la puerta batiente de la cocina y un cubo de basura. Mis hermanos se rieron entre dientes, mi tía se tapó la boca como si intentara ocultar una risita, mi padre ni siquiera levantó la vista. Me quedé allí un segundo con el corazón latiendo con fuerza, la cara ardiendo, esperando que alguien, cualquiera, dijera que era solo una broma, que por supuesto tenía un lugar en la mesa principal, que pertenecía allí. Pero nadie lo hizo. Asentí, me mordí el labio, me acerqué y me senté en la silla fría sin decir palabra. Mi vista era de una pared manchada y un ayudante de camarero vaciando restos de comida detrás de mí. Escuché el tintineo de las copas y fuertes risas. Ni una sola vez nadie me preguntó si estaba bien o si siquiera quería un menú. Le sonreí al camarero cuando pasó, pedí agua con gas y me senté allí, parpadeando para contener las lágrimas, fingiendo que el escozor en mis ojos era solo por el olor a lejía y basura. Esa noche algo cambió en mí. Aún no lo sabía, pero esa silla, ese momento exacto, no fue mi humillación. Fue el comienzo. Dicen que nunca olvidas la forma en que tu madre te mira. Y yo nunca la he olvidado porque mi madre no me miraba con amor. Me miraba como si fuera algo extra, innecesario, una molestia que tenía que manejar. Al crecer nuestro hogar era perfecto por fuera, cerca blanca, retratos familiares en la repisa de la chimenea, fiestas de cumpleaños que parecían sacadas de revistas. Pero detrás de esas sonrisas brillantes, la verdad se pudría como una herida. Mis hermanos eran estrellas. Mi hermano mayor, Nathan, era el chico de oro, sobresalientes, capitán del equipo de fútbol, el orgullo de la familia. Mi hermana menor, Ivy, era la princesita, colmada de elogios, siempre con vestidos nuevos, siempre saliéndose con la suya. Y yo era la ayudante, la que ponía la mesa, recogía los platos, planchaba los uniformes, hacía los recados. No me lo pedían, lo esperaban. Si me quejaba, mi madre sonreía con esa pequeña sonrisa cruel y decía, sé útil, Ria. No tienes mucho más a tu favor, ¿verdad? Y si miraba a mi padre en busca de ayuda, él miraba su periódico, se movía en su silla y fingía no oír. El silencio era su especialidad. Recuerdo una vez que hice una tarjeta de cumpleaños hecha a mano para mi madre. Tendría unos 7 años. Pasé horas coloreándola, escribiendo un poema dentro, recortando pequeños corazones de papel para pegarlos alrededor del borde. La abrió, la miró durante medio segundo y la dejó a un lado como si fuera un recibo. Sin sonrisa, sin gracias. Esa misma noche a Ivy le regaló un collar barato que eligió con la ayuda de papá, y mi madre lloró como si acabara de recibir un diamante del cielo. Sin embargo, nunca dejé de intentarlo. Trabajé más duro en la escuela, con la esperanza de que alguien se diera cuenta. Conseguí un trabajo a tiempo parcial a los 16 para comprar mi propia ropa, pensando que tal vez la independencia me haría ganar su respeto. Pero todo lo que hizo fue hacerme invisible de nuevas maneras. ¿Por qué no eres más como Nathan?, preguntaba. ¿Por qué no puedes ser elegante como Ivy? No era solo favoritismo, era un lento y constante desgaste hasta que dejé de pedir amor y empecé a medir mi valía por lo mucho que podía soportar. Así que cuando señaló esa silla junto al cubo de basura, no me sorprendió. Simplemente confirmó lo que siempre había sospechado, nunca había formado parte realmente de la mesa. Me mudé en el momento en que cumplí 18 años. No hubo una despedida dramática ni lágrimas en la puerta. Solo yo, una bolsa de lona y una salida silenciosa. Nadie intentó detenerme. Mi madre no preguntó a dónde iba, mi padre no me ofreció dinero ni consejos. Nathan y Ivy no se dieron cuenta.
Dudo que siquiera levantaran la vista de sus teléfonos. No estaba huyendo, me estaba liberando, aunque eso significara adentrarme en lo desconocido. Esos primeros años fueron brutales. Trabajaba en una gasolinera durante el día, de camarera por la noche y estudiaba entre medias. Hubo semanas en las que viví de fideos instantáneos y café. Compartía un apartamento de una habitación con la pintura desconchada y sin calefacción. Los inviernos eran un castigo. Pero seguí adelante porque lo que me faltaba en apoyo lo compensaba con agallas. La universidad era un sueño que no sabía si podía permitirme, pero solicité la admisión de todos modos. Pedí préstamos estudiantiles, solicité todas las becas. Estudiaba hasta tarde en la noche, dormía 3 horas y luego me iba a mi turno. Me perdí fiestas, vacaciones y cumpleaños, pero nunca me dejé quedar atrás. Cada examen que aprobaba, cada clase que superaba, se sentía como una victoria secreta, como si estuviera construyendo algo para mí misma, en silencio, invisiblemente. Y aún así, a pesar de todo, seguía llamando a casa. En los cumpleaños enviaba tarjetas, en las vacaciones enviaba regalos, pequeños pero considerados. Llamaba el día de la madre y dejaba mensajes de voz cuando nadie contestaba. Enviaba mensajes de texto con novedades cuando obtuve mi título de asociado, luego mi licenciatura. Sin respuestas, sin felicitaciones, solo silencio. Pero no paré porque en algún lugar dentro de mí, esa niña pequeña todavía esperaba la aprobación de su madre, todavía creía que algún día me mirarían y verían algo más que la ayudante, la recadera, el fantasma en las fotos familiares. No necesitaba que aplaudieran mi lucha, solo quería que la vieran, que dijeran, estamos orgullosos de ti, Ria. Pero ese día nunca llegó, así que aprendí a aplaudirme a mí misma, en silencio, en mi propio espacio. Enmarqué mi diploma, lo pegué en la pared de mi pequeño apartamento y susurré, lo has conseguido. Luego volví al trabajo porque mientras ellos me olvidaban, yo nunca los olvidé a ellos. Eso es lo que pasa con el amor, no siempre se desvanece solo porque no es correspondido. Pero sí empieza a cambiar. Me senté allí en esa tambaleante silla plegable junto al cubo de basura, intentando fingir que no me sentía como basura yo misma. El restaurante era caro, copas de cristal, servilletas de lino blanco, cubiertos que no encajaban con mi presupuesto ni con mi atuendo. Había elegido un vestido sencillo, no de diseñador, pero elegante. Sin embargo, en el momento en que entré, mi hermana Ivy me miró de arriba a abajo y dijo, ¿has sacado eso del estante de rebajas de una tienda de segunda mano? Los demás se rieron entre dientes. Ni siquiera mi madre me defendió. Simplemente bebió su vino y dijo, bueno, al menos hiciste el esfuerzo. Me mordí la lengua. Les había traído pequeños regalos, recuerdos de un viaje de negocios que había hecho a Chicago, donde había cerrado mi primer gran trato, una pequeña cartera de cuero para papá, un perfume para mamá y llaveros personalizados para Nathan y Ivy. No eran caros, pero eran considerados personales. Cuando se los entregué apenas los miraron. Nathan sostuvo el suyo en alto y dijo, parezco que necesito un llavero, antes de tirarlo sobre la mesa como si fuera una servilleta usada. Ivy ni siquiera abrió el suyo. Mi padre dejó la cartera en el reservado cuando fue al baño. Mi madre puso los ojos en blanco y murmuró, esforzándote demasiado como siempre. Aún así sonreí. Intenté unirme a sus conversaciones. Pregunté por los planes de boda de Ivy, el nuevo apartamento de Nathan, las vacaciones de mis padres. Respondieron sí, pero como si estuvieran hablando con una extraña, una pariente lejana a la que apenas recordaban. Sin preguntas de seguimiento, sin calidez. Entonces Ivy preguntó qué estaba haciendo yo últimamente. Me animé con el corazón esperanzado. He estado trabajando en bienes raíces, dije. De hecho, acabo de lanzar una pequeña empresa inmobiliaria. Qué bien, interrumpió mamá. Pero debe ser agotador hacerlo todo sola. Algunas personas simplemente están hechas para conformarse con menos. La mesa se rió. Asentí fingiendo que no me dolía, fingiendo que no había construido algo de la nada, fingiendo que no llevaba zapatos que había comprado con mi propio dinero después de trabajar 14 horas al día para mantener contentos a mis clientes, fingiendo que sus risas no sonaban exactamente igual que cuando tenía 13 años y derramé zumo sobre el vestido de Ivy y todos me llamaron torpe, inútil, vergonzosa. Simplemente bebí mi agua y miré mi servilleta, tratando de parpadear para alejar el escozor de mis ojos. No me veían, no realmente. Y empezaba a darme cuenta de que nunca lo habían hecho. Las risas se apagaron mientras retiraban el postre. Las botellas de vino vacías estaban como trofeo sobre la mesa, testimonio de su indulgencia. El camarero volvió con una sonrisa pulida y entregó la cuenta, presentada en una elegante carpeta de cuero negro. Mi madre ni siquiera dudó.
Ella paga, dijo con voz ligera pero aguda, con la uña manicurada señalándome directamente. ¿No dijiste que ahora tenías dinero? Las palabras se sintieron como una bofetada, edulcorada pero aún hiriente. Toda la mesa se giró para mirarme. Parpadeé sin saber si la había oído bien. ¿Yo qué? Nathan se rió entre dientes, estirándose en su silla. Vamos, Ria, pez gordo, magnate inmobiliario, ¿verdad? Miré la cuenta y mi corazón dio un vuelco. $4.600. Habían pedido filetes, torres de mariscos, botellas interminables de vino, postres personalizados, de todo. No había tocado ni la mitad de los artículos de la mesa. Había estado demasiado ocupada tratando de seguir la conversación, demasiado ocupada tragándome el orgullo. Miré a mi padre. No me miró a los ojos, simplemente se ajustó las gafas como si no fuera su problema. Ivy estaba enviando mensajes de texto debajo de la mesa. Mi madre bebió lo que debía ser su cuarta copa de vino y me ofreció una sonrisa que no era realmente una sonrisa. ¿Qué pasa?, preguntó. Dijiste que te iba bien. Sí, lo había dicho porque me iba bien. Pero no gastar $4.600 en personas que no me respetan bien. Aún así sentí el tirón familiar en mi pecho, la compulsión de ser suficiente, de demostrar algo, de ser finalmente considerada digna. Había estado persiguiendo eso desde que tuve edad suficiente para notar la diferencia de tono cuando me hablaban a mí en comparación con mis hermanos. Respiré hondo, luego otro y luego miré al camarero y sonreí. Esa no es mi mesa. El camarero parpadeó. Lo siento. Me incliné hacia adelante solo un poco con la voz tranquila, casi suave. Esta no es mi mesa, repetí. No estoy con ellos. La mesa se quedó en silencio. La mandíbula de mi madre se tensó. ¿De qué estás hablando? No me invitaron, dije apartando mi silla. No me dieron la bienvenida. Me humillaron, me insultaron, me ignoraron. Así que no pagaré esta cena porque no es mía. Nada de esto es mío. Me puse de pie alisando mi vestido. Nathan se burló, vaya, qué dramática. Ni siquiera lo miré. El camarero me miró a mí, luego a los demás inseguro. Lo dividirán, dije en voz baja. Estoy segura de que pueden permitírselo. Después de todo, son familia. Entonces me di la vuelta y me alejé, con los tacones resonando contra el suelo de mármol, con el corazón latiendo con fuerza, no de vergüenza esta vez, sino con algo que no había sentido cerca de ellos en mucho tiempo, libertad. Por una vez, no había rogado que me aceptaran, no había interpretado el papel. Simplemente me había ido. Y eso, de alguna manera, se sentía más valioso que cualquier saldo bancario que hubiera ganado jamás. Me quedé quieta un momento, dejando que el silencio se asentara como una nube de tormenta sobre la mesa cubierta de lino. Sus rostros estaban congelados, los tenedores en el aire, la boca ligeramente abierta. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con los cuchillos de carne que habían usado tan generosamente. No soy familia, dije con voz firme, incluso suave. Recuerda eso. No es mi mesa. Nadie se movió. Hice un gesto de cortesía al camarero y me di la vuelta. Mis tacones sonaron con seguridad esta vez. No me estremecí, no miré atrás. Detrás de mí escuché un murmullo. Mi madre siseó algo entre dientes, mi hermana jadeó, mi hermano maldijo. Pero yo ya estaba saliendo, pasando las lámparas de araña, pasando la vitrina de vinos, pasando el reflejo de la chica que siempre había sido excluida. Ya no. Al llegar al mostrador de la anfitriona, el camarero corrió a mi lado con una cuenta aparte en la mano. Sonreí y la cogí. Gracias por separarla con antelación, dije sacando mi tarjeta de un elegante bolso de mano. Sabía cómo iba a ser esta noche. Él asintió casi con demasiada amabilidad. No te mereces eso. Me encogí de hombros. Han estado ensayando ese acto durante años. Dejé una propina generosa, lo suficiente como para que abriera los ojos. Divide el resto en partes iguales, dije señalando el caos que había dejado atrás. Son familia, después de todo. Al salir, el aire fresco me golpeó la piel. Se sintió como la primera respiración profunda después de años bajo el agua. No lloré, no lo dudé. Por dentro podía imaginar el revuelo, las llamadas confusas al camarero, las discusiones, la forma en que mi madre lo tergiversaría todo más tarde para hacerse la víctima. Pero eso ya no me preocupaba. No era mi asiento, no eran mis risas, no era mi deuda, no era mi mesa. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta y por primera vez en años, me sentí totalmente dueña de la historia de la que una vez me excluyeron. Y yo aún no había terminado.
Exactamente una semana después, sonó mi teléfono. Miré la pantalla, Nathan, mi hermano. Dejé que sonara, luego otra vez. Esta vez era mamá, luego mi hermana, luego papá, que no me había llamado en más de un año, e incluso entonces solo fue para preguntarme si podía recogerle la ropa de la tintorería mientras estaba por la zona. No contesté ni una sola. Estaba en medio de algo mucho más importante. La sala de conferencias de cristal bullía de energía silenciosa. Mi equipo legal estaba sentado frente a una sala llena de ejecutivos trajeados con bolígrafos en la mano. El borrador final de la adquisición estaba delante de mí. Hojeé las páginas tranquila y concentrada. Mi firma estaba a momentos de cerrar un trato de 7 cifras. Mi pequeña pero poderosa startup, que había construido desde cero entre turnos de noche y pagos de préstamos estudiantiles, estaba siendo adquirida por una marca nacional. Mi plataforma había despegado, los inversores vieron el potencial, pero más que eso, me vi a mí misma, completa finalmente. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez apareció un mensaje, cargaron nuestras tarjetas, pero no fue suficiente. El restaurante presentó una denuncia, así que nos fuimos sin pagar. ¿Puedes devolverme la llamada? Nathan. No lo hice. Pensaron que contestaría porque siempre lo había hecho, porque siempre los rescataba, limpiaba sus líos en silencio, me tragaba la vergüenza que me daban en cada reunión. Pero esa ría ya no existía. La verdad es que había previsto esto. Cuando salí de esa cena, los dejé no solo con la cuenta, sino con el peso de su propia prepotencia. Pensaron que me estaban castigando con esa silla plegable. No se dieron cuenta de que me estaban dando el micrófono. Llegó otro mensaje, mamá dice que nos debes una disculpa. Nos avergonzaste en público. ¿Qué clase de hija hace eso? Casi me reí. ¿Disculpa? ¿Qué clase de madre se burla de su hija y la sienta junto a la basura? ¿Qué clase de familia se ríe de uno de los suyos solo porque llevaba un vestido de rebajas y no de alta costura? Mi bolígrafo llegó a la última página. Firmé. Sonreí. Mi vida real, acababa de comenzar. Más tarde esa noche abrí mi correo electrónico. Decenas de llamadas perdidas, más mensajes. Uno incluso decía, vamos a invitarte a la cena de aniversario de mamá, pero tal vez la próxima vez no seas tan sensible. Sensible. Así era como siempre me llamaban cuando lloraba después de ser excluida, cuando salía de la habitación para recomponerme, cuando me atrevía a decir que me dolía. Pero ya no era sensible. Tenía éxito, y ellos solo eran ruidosos. Cerré mi portátil y me serví una copa de vino. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el horizonte y levanté mi copa por el silencio que me rodeaba. Era la primera vez que no me sentía sola. Me lo había ganado. Me necesitaban ahora, pero por fin estaba demasiado ocupada necesitándome a mí misma. El viento en la azotea era perfecto, ni demasiado frío ni demasiado fuerte, justo lo suficiente como para recordarme que había llegado el otoño. Luces doradas brillaban sobre nuestras cabezas y el jazz sonaba de un trío en vivo en la esquina. El horizonte se extendía detrás de nosotros, audaz e impresionante. Pero la mejor parte no era la vista, era la mesa, una mesa larga y elegante cubierta con lino blanco, flores frescas y platos con borde dorado. 20 asientos, cada uno de ellos ocupado por alguien que me había visto, me había valorado, me había elegido. Aquí nadie sonreía con suficiencia cuando hablaba, nadie se reía de mi atuendo ni preguntaba por qué creía que merecía un asiento, porque aquí pertenecía. Frente a mí estaba mi cofundadora, Ava. Levantó su copa con una sonrisa. Por la mujer que cerró un trato y una puerta en la misma semana. La risa recorrió la mesa. Mi mentor, el señor Kaplan, me dio un codazo. Siempre lo tuviste en ti, niña. Solo necesitabas dejar de esperar permiso. Asentí en silencio, absorbiendo todo, la calidez, la paz, la ausencia de juicio. Esta cena no era ruidosa ni exagerada. No necesitaba serlo. Era mía. Cada invitado era alguien que había caminado a mi lado durante el ascenso, mi inversor, mi compañera de piso convertida en hermana, la barista que me ofreció café gratis durante mis días de codificación sin dinero y a la que luego contraté para gestionar nuestra nueva oficina. No se trataba de venganza, se trataba de reconocimiento. Había pasado años rogando por las sobras en una mesa donde nunca me quisieron, donde me colocaban junto a la basura, literal y emocionalmente. Ahora había construido mi propia mesa, y no había ninguna silla plegable a la vista. A mitad de la cena, Ava se inclinó hacia mí. ¿Tu familia volvió a llamar? Sonreí. Sí. Querían hablar las cosas, dijeron que estaban dolidos por cómo actué. ¿Qué dijiste?
Nada, respondí levantando mi copa. Porque no le debes explicaciones a la gente que solo te quiere cuando estás en silencio. Todos asintieron. Lo entendieron, porque sabían lo que significaba elevarse sin tener que rebajarse a explicar tu valía. Cuando llegó el postre, pequeños trozos de pastel de cardamomo y trufas hechas a mano, me puse de pie y di unos golpecitos en mi copa. Gracias, dije con voz suave pero firme, por verme antes de que el mundo lo hiciera, por aplaudir cuando gané y por sentaros en esta mesa, no porque tuvierais que hacerlo sino porque queríais. Siguió un coro de vítores con las copas levantadas. Miré las luces de la ciudad, luego volví a mirar a mi gente, mi verdadera familia. Esa noche no solo organicé una cena, sino que recuperé cada versión de mí misma que alguna vez se sintió pequeña. Reescribí las reglas. Me senté a la cabecera de una mesa que no solo contenía comida, sino historia, curación y un nuevo comienzo. Y en ese momento, con las estrellas arriba y la risa a mi alrededor, supe una cosa con seguridad: yo nunca fui el problema. Simplemente lo superé.